Oigan, a ver, el tema de los migrantes, digo, hay muchos, es una tragedia que se va repitiendo sistemáticamente dentro del marco de tanta violencia. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Qué nos dices, Hernán? Pues esto que vimos no es la primera vez que ocurre. Tristemente se ha vuelto algo recurrente. Hemos visto episodios, accidentes de este tipo, justamente con trailers, precisamente, desde 2000, bueno, desde hace varios años, en 2017 hubo otro, creo que también precisamente en Texas, en San Antonio. Digamos, ese ha sido un escenario recurrente de tragedias de este tipo, y las ha habido en Estados Unidos y las ha habido en México. También ha habido accidentes de este tipo en México, trailers que se vuelcan y que resulta que iban llenos de migrantes. Y lo dramático de esto es que realmente debería ser un escándalo, y sin embargo me parece que digamos que en general la realidad por la que viven los migrantes está un poco como normalizada, como que no nos parece dramático y escandaloso, y realmente los medios creo que le dan una cobertura todavía bastante limitada. O sea, es nota el día que pasa y un par de días después, pero como bien decías hace un momento, después nunca caen responsables. Los mismos medios tampoco tengo la impresión de que le den mucho seguimiento, que hagan investigaciones, así como se investigan casos de corrupción, escándalos públicos, así como el tema de Alito está presente cada semana con nuevos audios. Pues así debería estar de presente un tema como es la realidad de los migrantes, que es uno de los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad, y sin embargo pareciera que no, pues que nadie los reclama, porque en el fondo, pues como son pobres, como vienen de otros países, como es gente que pues no tiene influencia política, no es gente, digamos, entre comillas, importante, pues son casos que terminan ocupando, pues al final, un lugar secundario, cuando en realidad lo que está pasando en nuestro país con la migración, digamos, de paso de Centroamérica hacia Estados Unidos y de nuestros propios migrantes, es realmente un drama, Y sin embargo, apenas si le ponemos atención. Y la verdad es que esto que pasó en San Antonio sí es como para despertar señales de alarma, me parece. A mí me brincó un poco. Son 27 mexicanos muertos, la mayoría eran mexicanos. La mayoría eran mexicanos, sí. 2000, en este caso, sí. En 2018 es un momento en el cual los mexicanos tienen casi migración cero. O sea, nunca llegamos a migración cero, pues sí disminuyó muchísimo. Y de acuerdo a datos que nos regalaba ayer Eunice Rendón, desde 2020 vuelve a subir el número de mexicanos que están yéndose a la frontera, cosa muy interesante, no solamente por temas económicos, también por temas de violencia. ¿Qué nos dices, Juan Inés Zavala? Mira, bueno, pues hay que partir, o sea, México es un país expulsor, ¿no? Y los estados expulsores, pues, han crecido y se han multiplicado, ¿no? En el país. Esto es una lógica que tiene mucho tiempo. Aquí hay, digamos, la tragedia de irse del país, que es una. Pero a los centroamericanos hay que sumarles otra tragedia, que es la de atravesar México, que para ellos es un verdadero calvario, ¿no? En primera, porque pues de un tiempo a la fecha los reciben a patadas ahí abajo, ¿no? En la frontera sur, los persiguen, y luego, lo que es de todos conocido, pues el costo de atravesar México, el costo en dinero, el costo en tensión, lo que es propio de literal de una fuga de la realidad que hacen ellos, ¿no? Como bien dicen ambos, pues esto no es nuevo. Digamos, en el 2011, si no me equivoco, un tráiler del que bajaron en San Fernando, Tamaulipas, a los migrantes centroamericanos, prácticamente los fusilaron, en un lugar. Entonces, digamos, es tragedia tras tragedia tras tragedia en ese sentido. Y creo que no ayudó en absolutamente nada. No sé qué tantas salidas tenía el gobierno de López Obrador, la verdad. No quisiera aventurarme en eso porque no hay datos a la mano, pero digamos esa concesión que se le hizo al gobierno de Trump de correr, digamos, de alguna manera la frontera norte, la frontera sur, ha sido muy costosa para los centroamericanos y para México en ese sentido. Entonces yo, ojalá, pues sin duda, si no tenía nada que platicar,
para el 12 de julio, López Obrador y Biden, pues me parece que el buscar una manera de evitar que estos migrantes tengan que tomar ese tipo de medidas, que digamos, pues estuvieron obligados a viajar en un horno. Sí, los metieron ahí, grados, murieron de la manera más ahí los dejaron, indecible, ¿no? ahí se murieron, ¿no? Entonces, bueno, eso también es crimen organizado, por cierto. No, Sí, no es una, no son acciones como que aisladas de lo que sucede en nuestro país. Entonces, bueno, sí se requiere que hacer algo. Es parte de nuestra tragedia, no solo porque involucra a ciudadanos mexicanos, sino por los que atraviesan el territorio mexicano, ¿no? Entonces, ojalá eso pueda. Digo, creo que los resultados de las investigaciones han sido rápidos, por lo que se ha dado a conocer el día de hoy. Entonces, bueno, pues eso habla por lo menos de que se puso. Que está jugando ahí la Fiscalía General de la República, al parecer, porque los datos vienen esas no son grandes México. Noticias, pero digamos, está por lo que hay, pero está el Instituto de Migración, está la Guardia Nacional, está la Policía Fronteriza, en fin, o sea, hay muchos mecanismos de información ahí. Pusiste ¿no? algo interesante, el 12 de julio, la reunión del presidente López Obrador con Joe Biden. ¿Qué ves? Pues el tema de la estrategia conjunta para enfrentar la inflación. Bueno, parece que hay una agenda interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Y si tendrá sentido la estrategia de la inflación? Porque hay un punto ahí en donde el presidente creo que está poniendo sobre la mesa tratar de aprovechar los excedentes petroleros, pero en Estados Unidos pues los excedentes petroleros no llegan como en Pemex, debido a que allá pues sí está privatizado, por ejemplo, ¿no? No, pero bueno, puede haber una parte de las elecciones que es interesante, que Biden va muy mal. Y que no, y pues, Trump ayer lo que pasó con... Y el presidente López Obrador tiene un liderazgo con los mexicanos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues eso también se podría platicar, digamos, en términos de lo que es migración será tema. Política. Debe serlo. Tiene que ser tema, ¿no? Tiene que ser tema. Sí, tiene que ser tema. Yo creo que además es de los tema. temas que a Estados Unidos le interesan de la relación con México, ¿no? No le interesa tanto si México va a la cumbre de las Américas o ese tipo de cosas, ¿no? Ya las habíamos comentado aquí, a Estados Unidos le interesan temas más importantes de la agenda bilateral y obviamente la migración es uno de ellos, ¿no? Y más en este contexto electoral, pues yo creo que al presidente Biden le interesa que México siga frenándoles la llegada de migrantes al país con todo el costo que sabemos que eso tiene. Pero al final pues es un tema que va a haber que buscarle una solución de otra manera, porque el tráfico de personas, hagas lo que hagas, nunca se va a detener, digamos. Esta idea de que construir muros o tratar, al final los migrantes siempre encuentran una manera de llegar. Bajó con Trump, ¿no? O sea, no sé si si detienes a los mexicanos, van a ir los centroamericanos, detengas a los centroamericanos, van a llegar los haitianos, van a llegar los argentinos, van a llegar... O sea, México va a ser siempre siempre. Es un puente, no hay manera de que lo evites. Pero, ¿no? O sea, cuando Trump pone los aranceles sobre la mesa y que nos movemos en friega, ponemos a la Guardia Nacional al sur y entonces empieza ahí un asunto de mucha tensión. Bueno, sí, cuando pero de hecho Trump me dice doblea. Hay que decirlo, ¿no? Digamos, ningún gobierno mexicano tenía la experiencia yo creo que nadie quería estar en la situación de Peña y luego en la de López Obrador con unos presidentes así de violentos y agresivos, ¿no? No es que sean unas almas de la caridad, nunca lo han sido, todos son ojetes, ¿no? Porque es parte de su política, ¿no? Dice que la política del buen vecino, que consiste en que nosotros seamos los buenos y ellos los vecinos, ¿no? que siempre se ha aplicado, pero digamos, cuando Trump hace eso, pues sí, el gobierno no tiene de otra más que tratar de ceder, y les hizo el favor a lo que jamás se hubieran atrevido los demócratas, etcétera, que era pedir eso, ¿no? Por políticamente incorrecto. Ahora, a mí se me hace bien interesante el tema de la controversia por el tema de las armas que está promoviendo Marcelo Ebrard. Hay que de la ley. Pero digamos, antes de lo doméstico, que ahorita lo abordamos, pero lo de allá me parece muy importante lo por que eso, pero de la ley de allá, lo que aprobaron los demócratas. No, el litigio, digamos, que ha promovido Marcelo Ebrard al denunciar a las empresas, a las armadoras, a las empresas que venden armas, ¿no? Creo que ese es un tema que para mí, si va bien, le puede dar un buen punto a Marcelo Ebrard, y me parece que vale mucho la pena, digamos. Pues mira, si quiere puntos Marcelo, ya que le está haciendo promoción, pues que no divulgue información
Qué cosa lo de personal, ayer, ¿no? ¿viste, no? Si tiene COVID, que se guarde. El INE, lo que No, pasa para es que que- anda divulgando cosas. Que ¿no? Marcelo Ebrard sube una fotografía de una migrante, o sea, de familiares No, una de una supuesta. migrante, de una supuesta que estaba Era una credencial hospitalizados robada allá en y Texas. mal. Y luego sale la muchacha, ella es Janeidi Antonio Guzmán, desmintiendo pues que ella estuviera hospitalizada, que de hecho la imagen se la habían robado. El INAI termina por regañarlo. Híjole, no había visto. ¿Te pasa eso por Nada, leer mal Reforma? paso, pues. Por leer el Reforma. Bueno, sí. pero es que es parte de las cosas de Sí. que van, digamos, ahora sí que yendo al tema de las corcholatas, pues que se van a ir probando ellos en su Sí, entre uno y pues otro. en su prueba y error, ¿no? Y qué les funciona y qué no, en qué se contienen y qué no, ¿no?